Módulo 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Hepatitis viral aguda. Enfermedades del hígado y vías biliares. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, abril 2020. Contenido. Etiopatogenia. Fisiopatología. Cuadro clínico. Clasificación. Exámenes. Microbiológicos, virológico. Inmunológico. Anatomopatológico. Diagnóstico diferencial. Complicaciones. Cuadro clínico. Tratamiento basado en la etiología, estadio y complicaciones. Evolución y pronóstico. Criterio de alta. Alta clínica y alta curada. Seguimiento de la cronicidad. Prevención y promoción de salud. Apoyo psicológico. Hepatitis viral aguda. Enfermedades del hígado y vías biliares. Introducción. La infección por virus hepatótropos produce un episodio agudo de inflamación hepática, conocido como hepatitis aguda, que puede evolucionar a la eliminación espontánea del agente infeccioso o a su persistencia, lo que a su vez da lugar a una infección crónica por un subgrupo de estos virus. 5 virus de la hepatitis son responsables de la gran mayoría de casos de hepatitis aguda. El virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis D o virus delta, que es un viroide defectivo que utiliza el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B como envoltorio, y el virus de la hepatitis E. Otros virus pueden producir una enfermedad hepática inflamatoria, entre los que se encuentran miembros de la familia de los herpesvirus, como el citomegalovirus humano, el virus de Epstein-Barr o el virus del herpes simple. Se desconoce hasta qué punto otros virus, como el parvovirus B19 o el herpesvirus humano 6, también pueden producir hepatitis aguda. El cuadro de los pacientes que presentan un síndrome de hepatitis viral aguda pero con pruebas virológicas negativas se denomina hepatitis no AE, que quizás pueda ser debido a virus hepatótropos que aún no han sido identificados. La incidencia mundial de la hepatitis viral aguda está disminuyendo debido a la mejora global de la higiene, y al desarrollo y uso de vacunas eficaces frente al virus de la hepatitis A, y el virus de la hepatitis B, y quizás en un futuro, frente al virus de la hepatitis E. Tabla 148, 1. Virus responsables de la hepatitis viral aguda y probabilidad de evolución crónica. Virus, y evolución a hepatitis viral crónica. Hepatitis A. Nunca evoluciona a hepatitis viral crónica. Hepatitis B. De 90%, adquisición perinatal, a menor que 1%, infección en adultos. Hepatitis C. 50 al 80% evoluciona a hepatitis viral crónica. Hepatitis D, o delta. Del 2%, coinfección, al 90%, sobreinfección. Hepatitis E. En ocasiones en pacientes inmunodeprimidos. Otros virus. Citomegalovirus humano Epstein-Barr herpes simple herpesvirus humano 6, y parvovirus B19. Pueden evolucionar a infección crónica, no asociada con hepatitis crónica. Características generales. Hepatitis viral aguda. Biopatología. La hepatitis viral aguda se caracteriza por la necroinflamación hepática. Como ninguno de los virus hepatótropos es citopático, la lesión hepática se debe a una intensa reacción citotóxica mediada por células T frente a los hepatocitos infectados que expresan antígenos virales en su superficie. Las citocinas proinflamatorias, los linfocitos citolíticos espontáneos y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también parecen desempeñar un papel en la necroinflamación hepática. La eliminación inmunitaria exitosa puede conseguir la eliminación viral, que puede asociarse o no con inmunidad de por vida en función del agente infeccioso. La reacción inmunitaria en ocasiones es tan potente que el paciente sufre una hepatitis fulminante o subfulminante que precisa un trasplante hepático. En algunos pacientes, la proporción varía en función del virus responsable de la hepatitis aguda, la respuesta inmunitaria fracasa y evoluciona a la infección crónica. Manifestaciones clínicas. Tras la infección tiene lugar un período de incubación de días a semanas, dependiendo del agente causal. Este período de incubación se caracteriza generalmente por síntomas inespecíficos, como fatiga, náusea, pérdida de apetito, síntomas pseudogripales y o dolor en el hipocondrio derecho.
El período de incubación a menudo se caracteriza por leucopenia y linfocitosis relativa. Los síntomas mediados por mecanismos inmunitarios son el exantema, la urticaria, las artralgias, el edema agioneurótico y la fiebre, que están presentes en el 10 al 20% de los pacientes durante la fase preictérica. Durante la fase aguda de la enfermedad, los síntomas son muy variables, desde formas asintomáticas a subictéricas, ictéricas o graves y fulminantes. La forma ictérica, que no es infrecuente, se caracteriza por fatiga, anorexia, náuseas, disgeusia, ictericia, coluria, acolía y pérdida de peso. En la exploración física se observa ictericia y dolor a la palpación hepática. Puede existir hepatoesplenomegalia. En las pruebas de laboratorio, la hepatitis viral aguda se caracteriza por la elevación de la concentración de bilirrubina sérica total y directa, y de aminotransferasas, que a menudo se encuentran en valores 10 veces superiores al límite máximo considerado normal. La hepatitis aguda colestásica con frecuencia se asocia con prurito e ictericia prolongada y fluctuante. Después de 1 a 3 semanas de media, tanto los signos clínicos como las alteraciones de las pruebas de laboratorio mejoran progresivamente y vuelven a la normalidad. Sin embargo, algunos pacientes pueden sufrir una recidiva antes de la curación definitiva. Las formas fulminantes de hepatitis viral aguda se caracterizan por signos de insuficiencia hepática, como cambios de personalidad, conducta agresiva, trastornos del sueño y encefalopatía hepática. El coma puede aparecer con rapidez, y pueden producirse hemorragias extensas. Figura 148, 1. Evolución típica de la hepatitis viral aguda. Tabla 148, 2. Manifestaciones clínicas de la hepatitis viral. Fases de la infección, duración, y manifestaciones. Inoculación. De 2 a 20 semanas. Virus detectable en sangre. Concentraciones de aminotransferasas y bilirrubina normales. Anticuerpos no detectables. Preictérica. De 3 a 10 días. Síntomas inespecíficos. Fatiga, anorexia, náuseas, dolor vago en el hipocondrio derecho, pico de títulos virales. Las concentraciones de aminotransferasas comienzan a elevarse. Reacción parecida a la enfermedad del suero, aproximadamente entre el 10 al 20% de los casos, con exantema, urticaria, artralgias, fiebre. Ictérica. De 1 a 3 semanas. Aparece la ictericia. Se observa coluria y acolía. Los síntomas inespecíficos empeoran. Puede existir pérdida de peso, disgeusia y prurito. Puede aparecer hepatoesplenomegalia. Las concentraciones de aminotransferasas son típicamente mayor que 10 veces los valores normales. Aparecen los anticuerpos. Los títulos virales disminuyen. Manifestaciones extrahepáticas raras, meningitis aséptica, encefalitis, convulsiones, parálisis flácida ascendente, síndrome nefrótico, artritis seronegativa. Recuperación. Hasta 6 meses. Los síntomas desaparecen gradualmente. Aumenta la concentración de anticuerpos. Las concentraciones de aminotransferasas y bilirrubina se normalizan. Crónica. Tras 6 meses. Tabla 148, 3. Pruebas de laboratorio ante una sospecha de hepatitis viral aguda. Evaluación general. Alanina aminotransferasa aspartato aminotransferasa fosfatasa alcalina índice normalizado internacional. Pruebas diagnósticas de primera línea. IgM antivirus de la hepatitis A, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, IgM antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, anticuerpos antivirus de la hepatitis C, ARN del virus de la hepatitis C. Pruebas diagnósticas de segunda línea. IgM antivirus de la hepatitis A presente. Ninguna. Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B presente. Antígeno E, de la hepatitis B, anticuerpos antiproteína E, de la hepatitis B, ADN del virus de la hepatitis B, antígeno del virus de la hepatitis, delta, anticuerpos antivirus de la hepatitis, delta. ARN del virus de la hepatitis C presente con o sin anticuerpos antivirus de la hepatitis C, ninguna. Ausencia de marcadores virológicos. Diagnóstico. El diagnóstico de hepatitis aguda debe sospecharse ante una elevación de la concentración sérica de aminotransferasas, que generalmente se encuentran a unos niveles 10 veces superiores al límite superior de la normalidad. Las concentraciones de bilirrubina total y directa se encuentran elevadas si la hepatitis es ictérica o subictérica. La concentración de fosfatasa alcalina puede encontrarse elevada en caso de hepatitis colestásica.
Las pruebas serológicas y posteriormente las moleculares identifican el agente causal. En general no se precisa practicar una biopsia hepática ni técnicas incruentas para evaluar la inflamación y la fibrosis del hígado. Todos los casos de hepatitis aguda deben ser notificados a las autoridades sanitarias nacionales, autonómicas o locales tan pronto como sea posible tras su diagnóstico. Figura 148, 2. Evolución serológica de la hepatitis aguda. Tratamiento. Además del tratamiento antiviral específico de la hepatitis C, y si fuera posible en el futuro, de la hepatitis B, los pacientes con hepatitis viral aguda deberían evitar el consumo de alcohol y de paracetamol. Las relaciones sexuales deben evitarse si la pareja carece de protección. En los pacientes con hepatitis fulminante o subfulminante se debe valorar el trasplante hepático y proporcionar medidas de soporte en una unidad de cuidados intensivos. Pronóstico. El pronóstico depende del grado de prolongación del tiempo de protrombina, así como del grado de elevación de la concentración de bilirrubina y lactato. La concentración de factor V inferior al 40% o la presencia de cualquier signo de encefalopatía son indicaciones para hospitalizar al paciente. La muerte es sumamente rara y solo se produce en los casos fulminantes. Otros signos de mal pronóstico son el empeoramiento persistente de la ictericia, la ascitis y la disminución aguda del tamaño del hígado. La concentración sérica de aminotransferasas y del genoma viral carecen de valor pronóstico. Hepatitis A. Definición. El patógeno. El virus de la hepatitis A es un miembro de la familia Picornaviridae, género hepatovirus. La partícula viral de la hepatitis A consiste en una nucleocápside icosaédrica no recubierta de 27 nanomilímetros, que expresa el antígeno de la hepatitis A y contiene su genoma en una cadena de ARN con una longitud de aproximadamente 7,5 kilobase. En el ser humano se han descrito al menos 4 genotipos diferentes de virus de la hepatitis A, genotipos 1, 2, 3 y 4. El genotipo I es el más frecuente a nivel mundial. En primates no humanos se han identificado otros genotipos. En la actualidad se desconoce hasta qué punto los diferentes genotipos se asocian con distintos tipos clínicos de la infección. Epidemiología. La infección por el virus de la hepatitis A posee una distribución mundial, y las infecciones pueden ser esporádicas o presentarse en brotes epidémicos. La incidencia de casos agudos y la seroprevalencia varían en función de la higiene, las condiciones de salubridad, las viviendas y los estándares socioeconómicos de la región, observándose seroprevalencias tan bajas como aproximadamente el 13% en Suecia y hasta del 100% en muchos países en vías de desarrollo. En los países en vías de desarrollo, la infección se produce generalmente a edades más tempranas, y la mayoría de la población ha sufrido exposición y está protegida después de los 10 años de edad. Sin embargo, en los países desarrollados, la infección puede producirse a cualquier edad, y la prevalencia de pacientes inmunes expuestos aumenta lentamente con la edad. En Estados Unidos, según los Centers for Disease Control and Prevention, la incidencia de hepatitis aguda ha disminuido desde 12 casos por cada 100.000 habitantes en 1995 a 0,5 casos por cada 100.000 habitantes en 2012. El virus de la hepatitis A suele transmitirse por vía oral fecal, más frecuentemente de forma directa de persona a persona o a través de la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas con heces. Se han descrito casos de transmisión por transfusiones sanguíneas y casos aislados de aparente transmisión perinatal. En el grupo de alto riesgo de contraer una hepatitis A aguda se encuentran los viajeros que se desplazan a países en vías de desarrollo, los niños que acuden a guarderías o sus padres, los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, los usuarios de drogas por vía parenteral, los hemofílicos que reciben productos del plasma y los residentes en asilos. Biopatología. El genoma sirve como ARN mensajero y contiene un único marco de lectura abierto que codifica proteínas virales estructurales y no estructurales. Tras la unión a un receptor específico de la superficie de los hepatocitos, el virus penetra en las células y es desprovisto de su envoltura. Los acontecimientos posteriores que tienen lugar exclusivamente en el citoplasma incluyen la translación de un único marco de lectura abierto en una poliproteína que es posteriormente procesada para generar las proteínas virales maduras.
La replicación en un complejo de replicación unido a la membrana que genera nuevos genomas virales, que posteriormente son utilizados para la producción de proteínas virales y el ensamblaje de partículas virales, y el empaquetado de los nuevos genomas formados en partículas nuevas que son exportadas fuera de las células. El virus es secretado en la bilis y, en menor medida, al suero. Manifestaciones clínicas. Típicamente, el período de incubación es de 15 a 45 días. En la mayoría de los casos, la infección aguda sigue un curso leve y a menudo pasa desapercibido. La incidencia de casos sintomáticos ictéricos aumenta con la edad a la que se produce la infección. La hepatitis A aguda puede precisar hospitalización en los adultos hasta en el 13% de los casos, y en el 10% de los pacientes evoluciona de modo prolongado a lo largo de 6 a 9 meses. La hepatitis A es la causa más frecuente de hepatitis colestásica recidivante. Diagnóstico. El diagnóstico de hepatitis A aguda se basa en la detección de inmunoglobulinas M, antivirus de la hepatitis A, en el suero mediante inmunoanálisis. Los niveles séricos de IgM alcanzan sus valores máximos durante el segundo mes de la infección. El ARN del virus de la hepatitis A puede detectarse transitoriamente en las heces y en otros líquidos corporales mediante reacción en cadena de la polimerasa, PCR, 3 a 10 días antes del comienzo de la enfermedad y durante 1 a 2 semanas después. Sin embargo, las pruebas para la detección del ARN del virus de la hepatitis A no suelen ser necesarias. Cuando la infección se resuelve, la IgM antivirus de la hepatitis A desaparece tras 4 a 12 meses, pero la IgG antivirus de la hepatitis A persiste de por vida y confiere protección completa y duradera frente a la infección. Tratamiento. Como la infección por el virus de la hepatitis A es autolimitada, no es preciso administrar ningún tratamiento antiviral específico. En los casos graves, los pacientes pueden precisar hospitalización. Si la función hepática se deteriora, puede ser preciso valorar el trasplante hepático, que es la única opción terapéutica para la insuficiencia hepática aguda. Prevención. Las vacunas frente al virus de la hepatitis A se componen de antígenos purificados del virus de la hepatitis A inactivado, obtenido de células en cultivo. Se recomienda administrar 2 dosis de la vacuna con intervalos de 6 a 18 meses. Todas las vacunas son muy inmunógenas y prácticamente todas las personas sanas vacunadas desarrollan anticuerpos protectores frente al virus de la hepatitis A. Los pacientes con hepatopatías crónicas también responden a la vacunación, pero pueden producir títulos más bajos de anticuerpos antivirus de la hepatitis A. La pauta de vacunación acelerada, administrando la vacuna los días 0, 7 y 21, también resulta efectiva y se recomienda cuando se planea un viaje a zonas endémicas. Las vacunas frente al virus de la hepatitis A son bien toleradas y tras su administración no se han descrito efectos adversos graves. Se pueden administrar con seguridad con otras vacunas o inmunoglobulinas sin comprometer la aparición de anticuerpos protectores. También se dispone de vacunas combinadas frente al virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B. Las tasas de seroconversión son más bajas en los pacientes que sufren infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y en otros pacientes inmunodeprimidos. Vacunación frente al virus de la hepatitis A. La vacunación frente al virus de la hepatitis A está recomendada en los pacientes no inmunizados que planean viajar a países endémicos, profesionales sanitarios, hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, personas que estén en contacto con pacientes con hepatitis A y pacientes con hepatopatías crónicas. Los programas de vacunación infantil consiguen una disminución significativa de la infección por el virus de la hepatitis A, lo que justifica su uso como parte de los esfuerzos por controlar la enfermedad en los países endémicos. Antes de la vacunación pueden realizarse pruebas serológicas para detectar IgG antivirus de la hepatitis A en los adultos nacidos en países endémicos y en personas mayores de 50 años nacidas en áreas industrializadas, ya que las personas en las que se detectan IgG están protegidas y no deben ser vacunadas. La vacuna y la inmunoglobulina contra la hepatitis A resultan eficaces para la profilaxis postexposición. La inmunoglobulina confiere una tasa de protección ligeramente menor que la vacuna y, en este contexto, la vacuna y la inmunoglobulina deben combinarse. Los estudios de seguimiento a largo plazo tras la vacunación completa frente al virus de la hepatitis A demuestran que los títulos antivirus de la hepatitis A disminuyen bruscamente durante el primer año tras la vacunación, pero permanecen detectables en casi todos los pacientes durante al menos 10 años.
Los títulos protectores antivirus de la hepatitis A persisten durante al menos 27 años tras la vacunación exitosa de niños y adultos jóvenes. Pronóstico. La hepatitis A aguda suele resolverse sin complicaciones en 3 a 4 semanas y nunca se cronifica. Se han descrito elevaciones prolongadas de las concentraciones séricas de aminotransferasas. También se han observado recidivas semanas después de la infección aguda. Los cuadros prolongados pueden presentarse en los niños y en los pacientes inmunodeprimidos. La hepatitis A colestásica es rara y tiene buen pronóstico, con recuperación completa en pocas semanas. La hepatitis A fulminante es rara, presentándose en menos del 0,1% de los casos, pero su incidencia y mortalidad aumentan cuanto mayor sea la edad del paciente en el momento de contraer la infección. En Estados Unidos, el 4% de todos los casos de hepatitis fulminante se debe a la infección por el virus de la hepatitis A. En términos globales, la mortalidad de la hepatitis A aguda es del 1,8% en los pacientes de más de 50 años. En los pacientes con hepatitis B crónica, la sobreinfección por el virus de la hepatitis A se asocia con una morbimortalidad 6 a 23 veces mayor. Hepatitis B aguda. Definición. El patógeno. El virus de la hepatitis B es un miembro de la familia Hepatnaviridae, género Hepatnavirus. El virión infeccioso, la partícula de EIN, tiene un diámetro de 42 a 47 nanomilímetros. Posee una envoltura y una cápside o núcleo, core, que contiene el genoma de ADN circular parcialmente bicatenario. El genoma del virus de la hepatitis B es el más pequeño de los virus humanos conocidos, con aproximadamente 3.000 nucleótidos. Epidemiología. 2.000 millones de personas en todo el mundo han estado en contacto con el virus de la hepatitis B y más de 350 millones de personas sufren la infección crónica. En Estados Unidos, aproximadamente el 0,5% de la población presenta una infección crónica. Los viriones del virus de la hepatitis B se producen y circulan en cantidades muy abundantes en los pacientes infectados, que son muy contagiosos. La transmisión de las infecciones agudas por el virus de la hepatitis B tiene lugar por medio de 4 rutas principales. 1. Transmisión sexual, que es la forma principal en las áreas industrializadas. 2. Transmisión perinatal de madre a hijo, que se asocia con una tasa muy elevada, mayor que 90%, de infección crónica y es la vía principal de transmisión del virus de la hepatitis B en Asia. 3. Transmisión horizontal a través de contacto interpersonal no sexual, frecuente en jóvenes en África y asociada con evolución a cronicidad en el 15% de los casos. Y 4. Transmisión percutánea por sangre y hemoderivados, materiales médicos o quirúrgicos contaminados o inyección de drogas por vía parenteral. En los países industrializados, entre los grupos de alto riesgo de sufrir infección por el virus de la hepatitis B, se encuentran las personas nacidas en áreas en las que el virus de la hepatitis B es endémico, incluyendo inmigrantes y niños adoptados. La población no vacunada en la infancia y cuyos padres nacieron en regiones en las que el virus de la hepatitis B es endémico. Los contactos domésticos y sexuales de pacientes antígeno de superficie del virus de la hepatitis B positivos. Las personas que en algún momento han consumido drogas por vía parenteral. Las personas con múltiples contactos sexuales o antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Los reclusos en prisiones. Los pacientes infectados con el virus de la hepatitis C o el VIH. Los pacientes sometidos a diálisis renal. Los receptores de sangre o hemoderivados antes de 1987, y los profesionales sanitarios. Biopatología. El genoma del virus de la hepatitis B contiene al menos 4 marcos de lectura abiertos solapados que codifican diversas proteínas virales estructurales y no estructurales. El gen PRES codifica las 3 proteínas de superficie, pequeña, S, del inglés small, mediana, M, y grande, L, del inglés large, que expresan el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. El gen PRES codifica la proteína del núcleo, del inglés core, que expresa el antígeno del núcleo de la hepatitis B y la proteína E, de la hepatitis B, una proteína no estructural que desempeña un papel en la tolerancia inmunitaria a la replicación del virus de la hepatitis B. El gen P codifica la polimerasa del virus de la hepatitis B, cuyas 2 unidades, una transcriptasa inversa y una RNasa H, codifican 2 enzimas que participan en la replicación del
virus de la hepatitis B. Por último, el gen X codifica la proteína X, un transactivador que participa en la replicación del virus de la hepatitis B y que posee propiedades oncogénicas. La sangre de los pacientes infectados no solo contiene virus infecciosos, sino también una gran cantidad de envolturas vacías, no infecciosas, del virus de la hepatitis B. El complejo ciclo vital del virus de la hepatitis B consta de múltiples etapas. La fijación a un complejo receptor todavía no identificado en la superficie de los hepatocitos. La internalización. La fusión y la liberación en el citoplasma celular de la nucleocápside que contiene el genoma ADN del virus de la hepatitis B y la molécula polimerasa asociada. El transporte al núcleo, donde tiene lugar la pérdida de la cápside y se libera el genoma ADN. La transformación del genoma viral por la polimerasa viral en un ADN circular cerrado covalentemente, que es la forma episómica responsable de la persistencia del genoma del virus de la hepatitis B en el núcleo de los hepatocitos infectados. La generación de ARN pregenómico, que sirve de molde para la transcripción inversa que genera la cadena larga de ADN. La degradación del ARN pregenómico por la actividad de la RNasa H de la polimerasa viral. La actividad de la ADN polimerasa dependiente de ADN de la unidad de la transcriptasa inversa, que sintetiza la cadena corta complementaria de ADN en nucleocápsides de nueva formación, y, por último, la gemación en el retículo endoplásmico, la maduración y la exportación de los nuevos viriones formados. 9 genotipos del virus de la hepatitis B. Los 9 genotipos del virus de la hepatitis B, de la A a la I, que se diferencian en aproximadamente el 8% de su secuencia de nucleótidos genómicos, poseen distribuciones geográficas diferentes y pueden asociarse con diferentes cursos clínicos. El genotipo A predomina en Europa Occidental y del Norte, mientras que el genotipo D es el más frecuente en los países mediterráneos y de Europa del Este. En la población no asiática de Estados Unidos, el genotipo A predomina en los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, mientras que el genotipo D es el más frecuente en los usuarios de drogas por vía parenteral. En Asia y en los inmigrantes asiáticos que viven en países industrializados predominan los genotipos B y C. En Asia, el genotipo C se asocia con una mayor incidencia de hepatopatía grave y carcinoma hepatocelular en comparación con el genotipo B, debido quizás a que este genotipo se propaga antes que los otros. Manifestaciones clínicas. Típicamente, el período de incubación es de 30 a 150 días. La ictericia aparece en hasta un tercio de los adultos con hepatitis B aguda, pero en la mayoría de los casos es indetectable. Entre los pacientes sintomáticos, las manifestaciones son parecidas a las de las hepatitis virales agudas de otras etiologías. Diagnóstico. Para el diagnóstico de la hepatitis B aguda deben identificarse 4 marcadores. El antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, los anticuerpos totales antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, la IgM antiantígeno del núcleo de la hepatitis B y los anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B. La hepatitis B aguda se caracteriza por la presencia simultánea de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B e IgM antiantígeno del núcleo de la hepatitis B. Los anticuerpos totales antiantígeno del núcleo de la hepatitis B también se encuentran presentes, no así los anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B. Durante la fase de convalecencia, los pacientes pierden el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B antes de que aparezcan anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B. Presentan anticuerpos aislados antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, y el diagnóstico se basa en la presencia de IgM antiantígeno del núcleo de la hepatitis B. La recuperación se caracteriza por la aparición de anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B. La presencia de anticuerpos totales antiantígeno del núcleo de la hepatitis B y antisuperficie de la hepatitis B caracteriza la recuperación de la hepatitis B aguda. La concentración de IgG antiantígeno del núcleo de la hepatitis B permanece elevada durante el resto de la vida del paciente, mientras que la concentración de anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B puede fluctuar y, a veces, volverse indetectable después de varios años. La valoración cuantitativa del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B puede resultar útil durante la evolución de la hepatitis B aguda, porque si su concentración no disminuye con rapidez, es probable que la enfermedad evolucione a la forma crónica. Los pacientes que 6 semanas después del inicio de la infección siguen presentando ADN del virus de la hepatitis B o del antígeno E de la hepatitis B pueden evolucionar a la forma crónica de la enfermedad. Tabla 148, 4. Perfiles serológicos observados en las diferentes fases de la hepatitis B aguda autolimitada.
Fase de la infección, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, IgM antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, anticuerpos totales antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, y anticuerpos antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Incubación. Positivo al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, +- IgM antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, y los anticuerpos totales antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, y negativo a los anticuerpos antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Hepatitis aguda. Positivos excepto los anticuerpos antígeno de superficie del virus de la hepatitis B que es negativo. Convalecencia. Negativo antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, positivo IgM antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, y los anticuerpos totales antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, y negativo anticuerpos antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Recuperación. Negativos antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, y el IgM antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, y positivos los anticuerpos totales antiantígeno del núcleo de la hepatitis B, y los anticuerpos antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Figura 148, 3. Cinética de los marcadores del virus de la hepatitis B durante la hepatitis B aguda autolimitada. La flecha indica la infección. Tratamiento. La infección aguda por el virus de la hepatitis B generalmente no precisa tratamiento antiviral y el cuadro se resuelve espontáneamente en la mayoría de los pacientes. El tratamiento antiviral con lamivudina puede disminuir la concentración de ADN del virus de la hepatitis B más rápidamente, pero no resulta en una mejoría clínica ni bioquímica y puede asociarse con niveles menores de antisuperficie de la hepatitis B protectores al año. En un pequeño estudio aleatorizado sobre pacientes con hepatitis B grave, pero no fulminante, la lamivudina, 100 mg al día, eliminó los virus con más velocidad, pero no se detectaron diferencias en los resultados clínicos. Sin embargo, los datos no aleatorizados indican que el tratamiento antiviral precoz resulta seguro y puede disminuir la necesidad de trasplante hepático de los pacientes con hepatitis B fulminante. Si bien casi toda la experiencia se ha adquirido con lamivudina, 100 mg al día, en este contexto se recomiendan fármacos más potentes sin riesgo de selección de resistencia de los virus de la hepatitis B, por ejemplo, tenofovir, 300 mg al día, o entecavir, 0,5 mg al día. Prevención. Como no toda la población ha sido vacunada, los pacientes conocedores de que están infectados por el virus de la hepatitis B deberían tomar medidas para evitar la transmisión de la infección a otras personas. Para ello, sus contactos sexuales y domésticos deberían vacunarse, deben utilizar métodos de barrera durante las relaciones sexuales, no deben compartir instrumentos como cepillos de dientes, maquinillas de afeitar y peines, deben limpiar las manchas de sangre con detergente o lejía y no deben donar sangre, órganos o semen. La prevención de la infección por el virus de la hepatitis B se basa en la vacunación. Muchos países han implementado programas de vacunación universales de los lactantes. La población de alto riesgo, por ejemplo, profesionales sanitarios, pacientes sometidos a diálisis, familiares y contactos sexuales de portadores del virus de la hepatitis B, mujeres embarazadas y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, deben ser estudiados para descartar la infección por el virus de la hepatitis B mediante valoración del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y los anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B. La población seronegativa debería vacunarse. La vacunación consiste en la administración de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B recombinante en 3 inyecciones administradas a los 0, 1 y 6 meses en los adultos. En los recién nacidos, los niños y los adolescentes se administran dosis más bajas con los mismos intervalos. Los adultos sometidos a diálisis requieren 4 inyecciones administradas a los 0, 1, 2 y 6 meses. La vacunación frente al virus de la hepatitis B produce una respuesta neutralizante intensa, caracterizada por la presencia de anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B con títulos elevados. Un título mayor que 10 UL se considera protector. La tasa de seroconversión es superior al 90% en los individuos sanos. La vacuna frente al virus de la hepatitis B es bien tolerada. Las reacciones en el punto de inyección entre el primer y el tercer día, así como las reacciones generales leves, son frecuentes y transitorias. Las pruebas posvacunación para valorar los anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B y documentar la seroconversión no se recomiendan de modo rutinario.
Sin embargo, las personas que siguen teniendo riesgo de infección por el virus de la hepatitis B, como los lactantes de madres con positividad del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, los profesionales sanitarios, los pacientes sometidos a diálisis y los contactos sexuales de portadores del virus de la hepatitis B, deben ser estudiados para determinar la respuesta a la vacunación. Población de riesgo. El 3 al 10% de los vacunados responde mal o no responde, especialmente los fumadores, los pacientes obesos y los pacientes de edad avanzada. Los que no responden deben recibir otro ciclo entero de vacunación, a menudo con una dosis mayor. Otras opciones son la aplicación intradérmica y la coadministración de adyuvantes y citocinas. De 1 a 2 tercios de los vacunados pierden los anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B a los 10 a 15 años. Se desconoce si estos pacientes siguen manteniendo la protección. Por tanto, los pacientes que sigan siendo población de riesgo deben recibir una dosis de refuerzo en caso de haber desaparecido los anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B. Cuando una persona no inmunizada o un paciente vacunado con títulos de antis inferiores a 10 unidades por litro, entre en contacto con materiales contaminados con el virus de la hepatitis B, por ejemplo, agujas, o tenga relaciones sexuales con una persona infectada por el virus de la hepatitis B, se recomienda la inmunización activo-pasiva, es decir, infusión de inmunoglobulina antihepatitis B, más inmunización activa, vacunación, en las 48 horas siguientes a la exposición. En los pacientes con títulos de anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B entre 10 y 100 unidades por litro, la vacunación sola es suficiente y si los títulos son superiores a 100 unidades por litro, no es necesario ningún tratamiento. Los lactantes nacidos de madres con positividad para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B deben recibir inmunoglobulina antihepatitis B y ser vacunados dentro de las 12 horas siguientes tras el parto. Esta pauta reduce la tasa de transmisión vertical del virus de la hepatitis B del 95% a menos del 5%. Las madres con concentraciones de ADN del virus de la hepatitis B superiores a 5% 7 unidades por mililitros, también deben tratarse durante el embarazo con un nucleótido análogo sin riesgo teratógeno. El fármaco más seguro y potente en esta circunstancia es el tenofovir. La cesárea no es necesaria si se realiza inmunización activo-pasiva. Las madres de lactantes vacunados pueden dar el pecho a no ser que en la leche materna se encuentren fármacos antivirales que hayan sido administrados por vía oral. Pronóstico. La hepatitis fulminante es más frecuente en la infección aguda por el virus de la hepatitis B que en otros tipos de hepatitis viral aguda, con una incidencia de aproximadamente del 0,1%. Los factores asociados con una evolución desfavorable de la hepatitis B aguda son la edad avanzada, el sexo femenino y quizás algunas cepas de virus. Todavía se debate si la infección por una cepa mutante precore se asocia con cuadros más graves o fulminantes. Entre los pacientes infectados al nacer, la tasa de recuperación espontánea tras una infección aguda por el virus de la hepatitis B es menor del 5%, mientras que las infecciones en los adultos se resuelven espontáneamente en el 95 al 99% de los casos. La resolución espontánea confiere inmunidad de por vida, que suele caracterizarse por la presencia de anticuerpos antisuperficie de la hepatitis B. Estos pueden volverse indetectables varios años tras la resolución, pero los pacientes producen anticuerpos protectores con rapidez si vuelven a exponerse al virus de la hepatitis B. Hepatitis C aguda. Definición. El patógeno. El virus de la hepatitis C es un miembro de la familia Flaviviridae, género Hepacivirus. El genoma consiste en una molécula de ARN monocatenaria, lineal, positiva, cuyo extremo 5' contiene un punto de entrada ribosómico interno que participa en la traslación de poliproteínas. El genoma también incluye un único marco de lectura abierto y una región corta 3' no codificadora que participa en la replicación. El genoma se localiza en el interior de una cápside, core, proteica, que a su vez se encuentra recubierta por una envoltura compuesta por una bicapa lipídica, en la que se encuentran dos glucoproteínas virales que participan en el anclaje de la partícula viral, a moléculas receptoras de la superficie de las células objetivo. Epidemiología. El virus de la hepatitis C se encuentra presente en todos los continentes y se estima que 170 millones de personas sufren infección crónica por este virus.
En los países industrializados, la incidencia de infección por el virus de la hepatitis C ha disminuido considerablemente por su detección selectiva en sangre y a las medidas para evitar las infecciones virales en los usuarios de drogas por vía parenteral. Sin embargo, de acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention, en Estados Unidos siguen registrándose aproximadamente 17.000 nuevos casos anuales de hepatitis C aguda. En Francia, cada año se producen aproximadamente 2.500 nuevas infecciones. La incidencia y prevalencia del virus de la hepatitis C son más elevadas en los países en vías de desarrollo, donde la principal ruta de infección son las intervenciones médicas o quirúrgicas inseguras. En estos países tan solo el 50% de los hemoderivados son estudiados para la detección selectiva de anticuerpos antivirus de la hepatitis C, y aproximadamente el 40% de todas las inyecciones se administran utilizando material reutilizable. La prevalencia estimada en Egipto, del 9%, es la más elevada del mundo, debido a las campañas inseguras de inyecciones para el tratamiento de la esquistosomiasis. Aunque la incidencia de hepatitis C aguda ha disminuido en ese país durante los últimos 15 años, hasta el 10% de los casos de hepatitis aguda siguen debiéndose al virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C se transmite casi exclusivamente por medio de la sangre infectada. La detección selectiva con fines preventivos con inmunoanálisis enzimáticos muy sensibles, y más recientemente mediante pruebas de ácidos nucleicos, ha eliminado prácticamente por completo el riesgo de infección por el virus de la hepatitis C posttransfusional, riesgo teórico. 1 por cada 2 millones de donaciones en Estados Unidos y 1 por cada 8 millones de donaciones en Francia. Como resultado, la ruta principal de transmisión del virus de la hepatitis C en los países industrializados es en la actualidad el uso de drogas por vía intravenosa, que es responsable del 60 al 80% de los casos nuevos. La incidencia de la infección por el virus de la hepatitis C en este grupo de riesgo es de 39 casos por cada 100 personas por año. En este contexto, en los países industrializados el encarcelamiento es un factor de riesgo importante de contraer la infección por el virus de la hepatitis C. Transmisión nosocomial. La transmisión nosocomial a través del uso de materiales descontaminados incorrectamente o por medio de las manos o guantes contaminados de trabajadores sanitarios es responsable de una cantidad considerable de nuevas infecciones en todo el mundo. El virus de la hepatitis C puede transmitirse también a través de tatuajes, piercings o acupuntura si no se tienen en cuenta las precauciones estándar. Aunque la infección por el virus de la hepatitis C puede contraerse tras una exposición accidental por el pinchazo de una aguja, el riesgo de infección es bajo, menor que 1%, y la prevalencia en los trabajadores sanitarios es solo ligeramente superior a la de la población general. El virus de la hepatitis C puede transmitirse en el ámbito doméstico por compartir instrumentos como tijeras, maquinillas de afeitar y peines. La transmisión sexual es rara, pero se han descrito brotes de hepatitis aguda en comunidades VIH positivas de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. El riesgo de transmisión del virus de la hepatitis C de madre a hijo es menor del 5% y suele relacionarse con la exposición a la sangre materna en el período perinatal. Las cesáreas no están recomendadas y la lactancia materna no está contraindicada. El riesgo de transmisión perinatal es más elevado cuando la madre sufre coinfección con el VIH. Otros posibles factores asociados con una tasa de transmisión más elevada son el nivel de viremia del virus de la hepatitis C y el uso de drogas por vía intravenosa por parte de la madre. En el 10 al 30% de los casos no se observa un factor de riesgo aparente para la infección por el virus de la hepatitis C, lo que sugiere la existencia de otras fuentes posibles de hepatitis C adquirida en la comunidad. Biopatología. A la entrada del virus de la hepatitis C en las células la sigue un proceso de fusión. La decapsidación de las nucleocápsides virales libera ARN genómico libre en el citoplasma celular, donde junto con el ARN nuevamente sintetizado sirve de ARN mensajero para la síntesis de la poliproteína del virus de la hepatitis C. El procesamiento posttranslacional de la poliproteína del virus de la hepatitis C resulta en la generación de al menos 10 proteínas, entre las que se encuentran 3 proteínas estructurales, la proteína del núcleo, o core, y las 2 glucoproteínas de la envoltura, y 7 proteínas no estructurales. La replicación del virus de la hepatitis C tiene lugar en el complejo que asocia proteínas del virus, componentes celulares y hebras nacientes de ARN. Es catalizada por el ARN polimerasa dependiente del ARN. La formación de las partículas virales comienza por la interacción de la proteína del core con el ARN genómico.
Las partículas virales recién formadas abandonan la célula huésped a través de vías secretoras preexistentes. Análisis filogenéticos de las cepas. Los análisis filogenéticos de las cepas del virus de la hepatitis C aisladas en varias regiones del mundo han identificado 7 genotipos principales del virus de la hepatitis C, designados del 1 al 7. Estos tipos del virus de la hepatitis C engloban a una gran cantidad de subtipos, identificados por letras minúsculas, 1A, 1B, etc. Las secuencias de nucleótidos de los genotipos se diferencian un 31 al 34% y sus secuencias de aminoácidos, aproximadamente un 30%. Por el contrario, las secuencias de nucleótidos de los subtipos se diferencian un 20 al 23%, observándose diferencias importantes en regiones genómicas específicas. La elevada prevalencia y la diversidad de genotipos de las cepas 3 y 6 del virus de la hepatitis C en Asia y de las cepas de genotipos 1, 2, 4 y 5 en África indican que estos tipos y subtipos se originaron y diversificaron en estas regiones. En los países industrializados se ha introducido una pequeña cantidad de genotipos del virus de la hepatitis C, entre los que se encuentran los tipos 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A y 4A, y se transmiten con rapidez entre la población expuesta. Los subtipos 1A y 1B son los predominantes en todo el mundo. Los genotipos más comunes en Estados Unidos son el 1A y el 1B, aproximadamente entre el 75%, el 2A y el 2B, aproximadamente entre el 15%, y el 3A, aproximadamente entre el 7%. El genotipo 3A es el más prevalente en Europa Occidental, donde representa hasta el 35% de los casos, especialmente entre los usuarios de drogas por vía intravenosa. El genotipo 4 es muy prevalente en Oriente Medio y África. Su incidencia y prevalencia están aumentando en los usuarios de drogas intravenosas en los países industrializados. El genotipo 5 es raro fuera de Sudáfrica, y el genotipo 6 lo es fuera del sudeste asiático. Las infecciones por diferentes genotipos no difieren en sus manifestaciones clínicas, progresión o gravedad de la enfermedad, aunque este aspecto es motivo de controversia, pero el genotipo del virus de la hepatitis C es un determinante importante de la respuesta a los tratamientos basados en interferón. Manifestaciones clínicas. El ARN del virus de la hepatitis C es detectable en el suero 3 a 7 días después de la exposición. La concentración de ARN del virus de la hepatitis C aumenta rápidamente durante las primeras semanas, seguida del aumento de los niveles de aminotransferasas séricas 2 a 8 semanas después de la exposición. Los anticuerpos antivirus de la hepatitis C aumentan en etapas posteriores de la evolución de la hepatitis C aguda y pueden no estar presentes al inicio de los síntomas o cuando aumenta la concentración de aminotransferasas séricas. Tras el período de incubación, que varía de 15 a 120 días, la hepatitis C aguda suele permanecer asintomática y no es diagnosticada. Pueden existir síntomas inespecíficos como fatiga, fiebre baja, mialgias, náuseas, vómitos o prurito. La ictericia se presenta en tan solo el 20 al 30% de los pacientes, generalmente 2 a 12 semanas tras la infección. La concentración de aminotransferasas séricas suele superar en 10 veces el límite superior de la normalidad en la fase aguda, incluso cuando no existen síntomas. Se han descrito casos de hepatitis C fulminante, pero parecen ser excepcionales en ausencia de otra hepatopatía crónica subyacente. Diagnóstico. Cuando se sospeche una hepatitis C aguda, se deben estudiar los anticuerpos antivirus de la hepatitis C mediante inmunoanálisis enzimático y el ARN del virus de la hepatitis C mediante una técnica de biología molecular sensible, es decir, un análisis de ARN del virus de la hepatitis C con un límite inferior de detección menor o igual que 50 unidades por mililitros. Pueden observarse 4 perfiles de marcadores, en función de la presencia o ausencia de algún marcador. La presencia de ARN del virus de la hepatitis C en ausencia de anticuerpos antivirus de la hepatitis C es muy indicativa de infección aguda por el virus de la hepatitis C, que será confirmada por la seroconversión, es decir, la aparición de anticuerpos antivirus de la hepatitis C, unos días o semanas después. Los pacientes con infección aguda pueden presentar ARN del virus de la hepatitis C y anticuerpos antivirus de la hepatitis C en el momento del diagnóstico. En este caso, es difícil distinguir la hepatitis C aguda de la exacerbación aguda de la hepatitis C crónica, o la hepatitis aguda de otra causa en un paciente con hepatitis C crónica.
La hepatitis C aguda es muy poco probable si no existen anticuerpos antivirus de la hepatitis C y ARN del virus de la hepatitis C, o si existen anticuerpos antivirus de la hepatitis C sin ARN del virus de la hepatitis C. Sin embargo, los pacientes del segundo grupo deben ser estudiados de nuevo en unas pocas semanas porque el ARN del virus de la hepatitis C puede ser indetectable temporalmente debido al control parcial, transitorio de la replicación viral antes de que la infección se cronifique. Aparte de estos casos, la presencia de anticuerpos antivirus de la hepatitis C en ausencia de ARN del virus de la hepatitis C suele observarse en los pacientes que se han recuperado de una infección pasada por el virus de la hepatitis C. Sin embargo, este patrón no puede diferenciarse de un resultado falso positivo en un inmunoanálisis enzimático y su prevalencia exacta es desconocida. Tabla 148, 5. Patrones de los marcadores del virus de la hepatitis C y su significado durante la hepatitis C aguda. Anticuerpos antivirus de la hepatitis C, el ARN del virus de la hepatitis C, y diagnóstico. Anticuerpos antivirus de la hepatitis C, y ARN del virus de la hepatitis C, son negativos. Ausencia de hepatitis C aguda. Negativo anticuerpos y positivo el ARN del virus de la hepatitis C. Hepatitis C aguda. Positivo y negativo. Probablemente no se trate de una hepatitis C aguda, repita las pruebas en unas pocas semanas. Ambos son positivo. Distinción difícil entre hepatitis C aguda y crónica. Figura 148, 4. Cinética de los marcadores del virus de la hepatitis C durante la hepatitis C aguda autolimitada. Figura 148, 5. Cinética de los marcadores del virus de la hepatitis C durante la hepatitis C aguda que evoluciona a la infección crónica. Tratamiento. El tratamiento de la hepatitis C aguda debe considerarse no solo porque evita la infección crónica por el virus de la hepatitis C, que puede dar lugar a secuelas clínicas graves, sino también porque la viremia por el virus de la hepatitis C, que se asocia con riesgo de transmitir el virus de la hepatitis C a otras personas, puede tener consecuencias sociales, legales y económicas, en especial para los trabajadores sanitarios infectados. Clásicamente, el tratamiento de la hepatitis C aguda se basaba en el uso de interferón alfa-2A o interferón alfa-2B vigilados en dosis de 180 mg por semana o de 1,5 mg por kilogramo semana, respectivamente. El tratamiento suele administrarse durante 24 semanas, pero probablemente bastan 12 semanas en la mayoría de los casos, sobre todo si los parámetros basales predicen una eliminación rápida del virus, como una enfermedad sintomática, altos valores de alanina aminotransferasa y cifras reducidas de ARN del virus de la hepatitis C. Se añadirá ribavirina a los pacientes con un descenso diferido o lento del ARN del virus durante el tratamiento, una infección por el genotipo 1, valores basales bajos o normales de alanina aminotransferasa o una combinación de ellos. Con este tratamiento, del 70 a más del 90% de los pacientes han obtenido una erradicación sostenida del virus. Aunque el retraso en el tratamiento puede evitar los efectos secundarios de la medicación para el 20 al 50% de los pacientes que acaban eliminando espontáneamente el virus, el tratamiento inmediato proporciona tasas más altas de erradicación del virus, sobre todo porque los enfermos asintomáticos suelen cumplir peor el estrecho seguimiento que se requiere para instituir un tratamiento diferido en el momento adecuado. Interferón alfa-2A. Si no se logra erradicar el virus con el tratamiento, se puede tratar de nuevo al paciente con una combinación de interferón alfa-2A, 180 mg por semana, o interferón alfa-2B, 1,5 mg por kilogramos por semana, vigilados y ribavirina, 0,8 gramos por día, durante 48 semanas. No existe ningún dato aleatorizado sobre los nuevos fármacos contra el virus de la hepatitis C. Sin embargo, dada su eficacia para los pacientes con hepatitis C crónica, se puede usar la combinación oral de sofosbuvir, 400 mg al día, y ribavirina, 1 o 1,2 gramos por día en función de un peso corporal menor o igual a 75 kilogramos, durante 24 semanas para tratar la hepatitis C aguda. Pronto se dispondrá de más datos con otras combinaciones de preparados antivirales sin ribavirina. Tras la exposición accidental por medio de un pinchazo, no se recomienda ni la administración de inmunoglobulina ni el tratamiento preventivo.
Los pacientes deben ser controlados mediante pruebas de detección del ARN del virus de la hepatitis C y la valoración de la concentración de aminotransferasas justo tras la exposición, en la segunda semana y 4 y 6 meses después. Los pacientes en los que se diagnostique la infección deben tratarse como ha sido expuesto anteriormente, presentar ARN del virus de la hepatitis C y anticuerpos antivirus de la hepatitis C en el momento del diagnóstico. En este caso, es difícil distinguir la hepatitis C aguda de la exacerbación aguda de la hepatitis C crónica o la hepatitis aguda de otra causa en un paciente con hepatitis C crónica. Prevención. La prevención de la transmisión del virus de la hepatitis C se basa en precauciones estándar como la detección selectiva en la sangre y los hemoderivados, la aplicación de medidas de higiene estándar en las intervenciones médicas y quirúrgicas, y el uso seguro de jeringuillas y materiales para la preparación de drogas por parte de los usuarios de dichas sustancias. Los programas de intercambio de agujas y los programas educativos respecto al riesgo del consumo de drogas, incluido el consumo de cocaína intranasal, y de transmisión por compartir el material de inyección son importantes. No se dispone de vacuna profiláctica frente al virus de la hepatitis C ni estará disponible próximamente. Pronóstico. Aproximadamente el 50 al 80% de los pacientes son incapaces de eliminar el virus de la hepatitis C espontáneamente y evolucionan a la infección crónica. La recuperación espontánea es más frecuente si la infección se adquiere al nacer, aproximadamente entre el 50%, y si la hepatitis aguda es sintomática. Se desconoce si el genotipo influye en la tasa de recuperación. Otros factores asociados con mejores tasas de recuperación espontánea son el sexo femenino, la disminución precoz de los niveles de ARN del virus de la hepatitis C y las concentraciones elevadas de aminotransferasas o bilirrubina. Los pacientes que se recuperan espontáneamente pueden conservar anticuerpos antivirus de la hepatitis C detectables durante años o décadas, pero no están protegidos frente a la reinfección por el virus de la hepatitis C. Hepatitis D, o delta aguda. Definición. El patógeno. El virus de la hepatitis, delta, un satélite del virus de la hepatitis B, puede transmitirse únicamente a los pacientes que sufren infección aguda o crónica por el virus de la hepatitis B. Su genoma único, circular, de cadena negativa de ARN, de aproximadamente 1700 nucleótidos, se pliega en condiciones nativas en una estructura con forma de bastón casi complementaria que contiene una ribosima. El genoma del virus de la hepatitis, delta codifica una única proteína estructural, la proteína de la hepatitis D, que expresa el antígeno de la hepatitis D. El virión infeccioso del virus de la hepatitis, delta de 36 nanomilímetros contiene la proteína hepatitis D y el genoma, ambos recubiertos por la envoltura de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B derivada de cubiertas vacías del virus de la hepatitis B. Epidemiología. El 5% de los portadores crónicos del virus de la hepatitis B, 15 a 20 millones de personas en todo el mundo, también están infectados con el virus de la hepatitis, delta. La prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis, delta en los pacientes infectados por el virus de la hepatitis B varía según la región geográfica, ya que se transmite principalmente a través de la exposición parenteral. Como resultado, su prevalencia es relativamente más elevada en los usuarios de drogas intravenosas con positividad del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en los países occidentales, donde aproximadamente el 8 al 12% de los pacientes con positividad del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B están infectados con el virus de la hepatitis, delta. En términos comparativos, la prevalencia del virus de la hepatitis, delta ha disminuido sustancialmente en el sur de Europa, debido probablemente a la universalidad de los programas de vacunación frente al virus de la hepatitis B, la mejora en las condiciones sanitarias y domésticas, y la implementación de precauciones estándar para evitar la infección por el VIH. La incidencia del virus de la hepatitis, delta está aumentando en Rusia, Europa del Este, Japón e India. Biopatología. El virus de la hepatitis, delta utiliza la ARN polimerasa del huésped para su replicación, siguiendo el modelo circular ondulante. En el interior de las células, el ARN del virus de la hepatitis, delta se asocia con múltiples copias de la proteína hepatitis D para formar un complejo de ribonucleoproteína. Este complejo es exportado por la envoltura del virus de la hepatitis B, que contiene las 3 proteínas de la cubierta del virus de la hepatitis B, en el aparato de Golgi antes de ser secretado.
El virus de la hepatitis delta posee al menos 8 genotipos, que se diferencian entre sí en al menos el 15% de la secuencia de nucleótidos. El genotipo 1 del virus de la hepatitis delta es el más prevalente a nivel mundial. Recientemente se han identificado genotipos adicionales en África. Manifestaciones clínicas. El virus de la hepatitis delta puede adquirirse a la vez que el virus de la hepatitis B, coinfección, o en un portador crónico del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, sobreinfección. La coinfección se caracteriza por 1 o 2 episodios de hepatitis aguda, dependiendo de las cantidades respectivas de virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis delta presentes en el inóculo. La hepatitis aguda puede variar de leve a fulminante. Por el contrario, cuando los portadores crónicos del virus de la hepatitis B sufren una sobreinfección por el virus de la hepatitis delta, la hepatitis B aguda suele ser grave, a menudo fulminante y generalmente se vuelve crónica. Diagnóstico. Los 3 marcadores de la infección por el virus de la hepatitis delta son los anticuerpos totales antihepatitis D, la IgM antihepatitis D, y el ARN del virus de la hepatitis delta. Este último puede detectarse y cuantificarse mediante PCR en tiempo real. Se deben realizar pruebas en todos los pacientes positivos para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. En los pacientes con coinfección por el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis delta, el ARN del virus de la hepatitis delta se encuentra presente tan solo de modo transitorio y a menudo es pasado por alto. La IgM antiantígeno del núcleo de la hepatitis B indica la infección aguda concomitante por el virus de la hepatitis B. En la sobreinfección por el virus de la hepatitis delta de un portador crónico del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B no se encuentra ni IgM antiantígeno del núcleo de la hepatitis B. El ARN del virus de la hepatitis delta se encuentra en el suero o el plasma antes y durante el episodio agudo, mientras que los anticuerpos totales antihepatitis B y la IgM antihepatitis D se encuentran presentes durante la fase aguda. Ambos marcadores serológicos continúan en niveles elevados si la enfermedad se vuelve crónica. Tratamiento. No se conoce ningún tratamiento con un efecto probado frente a la hepatitis B aguda. Prevención. La forma más eficaz de prevenir la infección por el virus de la hepatitis delta es la vacunación frente al virus de la hepatitis B, porque las personas protegidas frente al virus de la hepatitis B no pueden infectarse con el virus de la hepatitis delta. Los portadores crónicos del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B deben mantener medidas conductuales y sanitarias estándar para evitar la sobreinfección por el virus de la hepatitis delta. Pronóstico. De los pacientes que sufren coinfección aguda por el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis delta, solo alrededor del 2% se vuelven portadores crónicos del virus de la hepatitis delta. Por el contrario, cuando la infección por el virus de la hepatitis delta es adquirida por un portador crónico del virus de la hepatitis B, alrededor del 90% también se vuelven portadores crónicos del virus de la hepatitis delta. Hepatitis E aguda. Definición. El patógeno. El virus de la hepatitis E es un miembro del género Epevirus de la familia Epeviridae. El virus de la hepatitis E es un virus pequeño, no encapsulado. Su genoma consiste en una molécula de ARN monocatenaria, de sentido positivo. Se han descrito 5 genotipos de virus de la hepatitis E. Los genotipos 1 y 2 parecen afectar exclusivamente al ser humano, mientras que los genotipos 3 y 4 parecen ser de origen porcino, aunque también pueden infectar a los humanos. Biopatología y epidemiología. La transmisión del virus de la hepatitis E tiene lugar principalmente por la ruta oral fecal. El virus de la hepatitis E es endémico en la mayoría de los países en vías de desarrollo del mundo, donde las infecciones agudas son esporádicas o tienen lugar durante epidemias extensas relacionadas con la contaminación del agua potable. El genotipo 1 se ha aislado principalmente en Asia y el norte de África, mientras que el genotipo 2 se ha aislado en casos de América Central y los países del África Occidental. No se conoce ningún reservorio animal para estos genotipos y la transmisión parece relacionarse con la contaminación de la comida o el agua potable. En los países industrializados no se han aislado los genotipos 1 y 2 del virus de la hepatitis E. Los genotipos 3 y 4 del virus de la hepatitis E son endémicos en los cerdos y la transmisión zoonótica parece ser la principal ruta de transmisión en Europa, Estados Unidos y Asia.
Los casos diagnosticados de hepatitis E aguda han aumentado continuamente en Europa Occidental y en América del Norte en los últimos años, y se han descrito seroprevalencias elevadas del virus de la hepatitis E en poblaciones de riesgo especiales, como en carniceros o granjeros. La transmisión puede verse favorecida por el consumo de carne cruda y el contacto directo con animales infectados. Se cree que actualmente es la causa más frecuente de hepatitis viral aguda en todo el mundo. Manifestaciones clínicas. El período de incubación es de 3 a 8 semanas. La infección por el virus de la hepatitis E solo produce síntomas leves, inespecíficos en la mayoría de los casos, especialmente si la infección se adquiere a edades tempranas. Los individuos inmunocompetentes eliminan el virus de manera espontánea. El pico de la viremia tiene lugar al principio de la infección, mientras que el pico de actividad de las aminotransferasas se alcanza aproximadamente 6 semanas después de la infección. La enfermedad grave es más frecuente en las mujeres embarazadas y en los pacientes con hepatopatías crónicas subyacentes, que en raras ocasiones puede progresar a la insuficiencia hepática fulminante. Según un informe europeo, el 5% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré habían sufrido una hepatitis E aguda previa. Diagnóstico. Los pacientes con una hepatitis aguda que no se pueda justificar requieren un análisis de la hepatitis E. El diagnóstico de la hepatitis E aguda se basa en la detección de los anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis E, que aparecen en un plazo de 6 semanas y persisten durante 3 a 12 meses. Por desgracia, los análisis actuales carecen de sensibilidad y especificidad, y la Food and Drug Administration de Estados Unidos no ha aprobado todavía ninguno de ellos. También se puede detectar el ARN del virus de la hepatitis E en las heces, el suero o el plasma, donde su presencia es pasajera. Los IgG contra el virus de la hepatitis E suelen persistir de forma indefinida tras la infección aguda. Tratamiento. El tratamiento de la hepatitis E aguda no se recomienda porque la gran mayoría de los pacientes se recupera espontáneamente. Los casos graves y fulminantes deben remitirse a unidades especializadas, en las que la monoterapia con ribavirina puede resultar satisfactoria. Prevención. La mejora de las condiciones sanitarias públicas es la mejor defensa frente a la hepatitis E en los países en vías de desarrollo. Los viajeros a regiones del mundo en las que el virus de la hepatitis E es endémico, especialmente las mujeres embarazadas, deben tener cuidado con el agua potable y evitar consumir alimentos crudos. Una vacuna profiláctica efectiva basada en las proteínas del virus de la hepatitis E recombinante fue efectiva en el 100% de los casos en un ensayo clínico en fase 3, y en China se ha aprobado una vacuna contra la hepatitis E. Sin embargo, la duración de la protección es desconocida, por lo que todavía no se ha determinado la eficacia de la vacuna para prevenir la propagación del virus de la hepatitis E. Pronóstico. Los casos agudos pueden ser graves en los pacientes de edad avanzada, y los casos fulminantes son frecuentes entre las mujeres embarazadas infectadas durante las epidemias a gran escala de origen hídrico. Las tasas globales de letalidad oscilan desde el 0 hasta el 10% y menos del 1% de los casos de hepatitis aguda mortal en Estados Unidos se atribuyen a la hepatitis E. Los genotipos 3 y 4 del virus de la hepatitis E son menos virulentos que los genotipos 1 y 2. Los casos esporádicos en los países industrializados suelen ser benignos. El virus de la hepatitis E por lo general no da lugar a cuadros crónicos, pero los pacientes inmunodeprimidos y los pacientes VIH positivos pueden transformarse en portadores crónicos. Otros tipos de hepatitis viral aguda. La infección por miembros de la familia Herpesviridae, como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y el virus del herpes simple, debe ser tenida en consideración en el diagnóstico diferencial de los episodios poco claros de elevación de las enzimas hepáticas en ausencia de marcadores de hepatitis aguda de origen viral, especialmente en los pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, la infección por citomegalovirus puede asociarse con la pérdida del injerto tras el trasplante hepático. El parvovirus B19 puede persistir en el hígado y empeorar la hepatopatía en los pacientes con hepatitis B crónica y quizás en los pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis C. La variante del herpesvirus humano 6 se ha relacionado con la hepatitis sincitial de células gigantes. Hepatitis no A. Algunos raros pacientes desarrollan una hepatitis aguda de supuesta etiología viral, pero en ellos no se observan marcadores de virus conocidos causantes de hepatitis.
Algunos de estos casos pueden deberse a variantes de virus conocidos causantes de hepatitis, en especial del virus de la hepatitis B, que no son detectados por los métodos serológicos y moleculares habituales. Sin embargo, no puede excluirse la existencia de otros virus hepatótropos desconocidos.